Hola, hola. ¿Qué tal a todos y a todas? Muy buenas noches aquí desde Berlín, 11:05 de la noche, 5 horas menos en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, 7 horas menos en México, la costa este de Estados Unidos y Venezuela. Em, Hoy vamos a realizar un experimento. Tras la muy buena respuesta de ustedes la semana pasada en la sesión de preguntas y respuestas, determinamos que comenzaríamos una serie de transmisiones en las cuales nosotros presentáramos un tema, así, en vivo, y después, naturalmente, sobre el final ustedes pudieran realizar preguntas y participar. Comienzo naturalmente, como siempre, con los saludos, antes de presentar un poquito la idea del día de hoy. Patricio, desde Monterrey, desde España, Ima, Juana, desde Londres, México, Felipe, de Guatemala, Neri, Ezequiel, desde Alemania, Mario, desde Honduras. Siempre gratificante la heterogeneidad de la audiencia. Bueno, gente, lo sugerido recién en la transmisión de hoy, quiero realizar un experimento con ustedes presentando un tema en concreto. El tema, de alguna manera sugerido en la pregunta del título, ¿por qué la dirigencia europea aparece desconcertada, por qué aparece perdida y por qué en ese contexto patrocina una guerra abiertamente contraria a los intereses europeos, ¿sí? ¿Por qué determinamos esta pregunta como el tema de la transmisión en vivo de hoy? Bueno, porque de alguna manera en la última transmisión en vivo, en la transmisión de la semana pasada en vivo de preguntas y respuestas, casi todas las respuestas aparecían orientadas en esa dirección. Bueno, ¿por qué no reaccionan? Por ahí recuerdo la pregunta literal, ¿no se dan cuenta por qué la dirigencia europea en su conjunto, y en particular la dirigencia de Alemania, patrocina una guerra la cual hasta el momento generó recesión, inflación, escasez energética, desempleo, el vaciamiento de los arsenales militares, ya de por sí en el caso de Alemania, insuficientes y poco preparados para un conflicto. Bueno, esos pocos recursos fueron despachados hacia Ucrania para la guerra. Y bueno, y además todo esto genera la posibilidad de una conflagración nuclear, algo mencionado en mi última participación en el programa a fondo, lo cual para Europa representaría una catástrofe, ¿sí? Para todo el mundo en realidad, pero para Europa más aún, y Europa parecería como el primer objetivo, y Alemania en particular también. Saludos para Lima, de Luis, David, en Buenos Aires, Joseph Manuel, saludos para él también, Barcelona, Francis Márquez. Bueno, nos va acompañando la gente cada vez más. Si quieren, obviamente, recuerden que nos pueden ayudar con las membresías, cada vez más gente. Y por cierto, pues recordando cosas, los avisos parroquiales en el medio del inicio de la presentación. Recuerden que este viernes vamos a realizar una charla en vivo desde el estudio de Postworld Podcast con Carmen Valero por segunda vez. Esta vez vamos a establecer el foco directamente en la guerra. En las primeras charlas con los invitados siempre comenzamos con una historia de vida de los invitados y después sí establecemos el foco en los temas del canal y los temas acordados con los invitados. Bueno, esta vez vamos a machacar directo con la guerra. Saludos a Patricia desde Múnich. Bueno, recién yo recapitulaba todas las cosas negativas, todas las consecuencias de la política europea de patrocinar la guerra
acompañando la política exterior de Estados Unidos de apoyo a, a la guerra. Y la vez pasada, por eso, ustedes respondían o realizaban la pregunta muy atinada, bueno, no se dan cuenta, ¿por qué? ¿Por qué esto así? ¿Por qué no reaccionan? Bueno, no pudimos responder la vez pasada, la semana pasada, la pregunta de manera fehaciente y de hecho nadie puede y quizás aparezcan múltiples posibles explicaciones en las ciencias sociales, los acontecimientos sociales en general no responden a una causa única y excluyente, sino que por lo general responden a múltiples causas y a menudo esas causas aparecen interrelacionadas entre sí. Por eso nuestra contribución de hoy no va a colisionar necesariamente con otras explicaciones, sino que representa una perspectiva más. ¿Qué otras explicaciones aparecen hasta ahora? Hola Alejandro González. ¿Cuál crees que sea el beneficio de Europa en el conflicto de Ucrania? Bueno, si el único beneficiado es Estados Unidos. Bueno, eh, la transmisión de hoy aparece orientada a responder eso. Hola Mauro, si no tengo un doctorado, puedo ser... Bah, un chiste. Bueno, eso queremos responder hoy con un poquito quizás más de profundidad que la vez pasada y en ese sentido también hoy realizamos un experimento en tanto hoy vamos a realizar un análisis político un poco más profundo que de costumbre. Esto casi voy a presentar una clase sí, como mis clases en la universidad, quizás genere un poco de tedio, quizás aparezca demasiado largo y profundo para el formato de YouTube, quizás no, por eso esto del experimento, al final lo determinamos todos juntos si podemos, si efectivamente podemos realizar más sesiones así o si debemos generar un formato un poquito más dinámico y menos profundo tal vez. Bueno, sí, Estados Unidos, uno de los ganadores, sin lugar a dudas, por sus ganancias económicas directas a través del gas, por sus ganancias económicas a través de la subordinación total de Europa a la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, y Europa, como recién recordaba, colisiona con con todos estos problemas recién mencionados. Entonces, bueno, ¿por qué Europa parece desconcertada y por qué patrocina esta guerra? ¿Qué explicaciones hasta ahora aparecen al respecto? ¿Y qué explicaciones fueron apareciendo en los diálogos con distintos expertos? Bueno, una explicación interesante la presentaba la vez pasada Jesús López Almejo, en la charla con él. Él presentaba una explicación basada en la teoría constructivista de las relaciones internacionales. ¿Qué establece esta teoría constructivista? Bueno, esta teoría establece que las acciones, las políticas de los países, las acciones de los líderes, los posicionamientos políticos representan una construcción social y responden en tanto construcciones sociales responden a instituciones, estructuras sociales, actores con determinadas visiones del mundo, ¿sí? A diferencia de las teorías realistas de las relaciones internacionales y las teorías liberales o institucionalistas, como las llaman también, en las cuales las acciones de los estados y de los líderes responden a eh, hechos objetivos. Bueno, la teoría estructuralista presenta las acciones como construcciones sociales. ¿Sí? ¿Por qué un Estado determina, por ejemplo, patrocinar una guerra? Bueno, eso responde a estructuras sociales, políticas, económicas, a una historia, a instituciones. ¿Sí? Bueno, es una explicación interesante y ahí naturalmente en este contexto, desde esta perspectiva teórica, la posición de Alemania y de Europa en particular respecto a la guerra respondería a em, el marco político, económico, cultural, incluso surgido tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el cual Estados Unidos aparece como el líder del mundo libre y Europa acompaña esa política
con los beneficios ligados a ella, por lo menos desde la posguerra en adelante, ¿no? Esa política, esa alianza entre Europa y Estados Unidos generó las condiciones para los estados de bienestar en Europa, para el crecimiento económico, bueno, todo lo conocido por ustedes. Saludos para Nicaragua, José Luis. Saludos para Emilia Rocha y Luis de España. ¿Habrá pactos secretos de los miembros de la OTAN, específicamente Alemania? Fernando Alfaro. Esa teoría o esa perspectiva ahora la vamos a presentar. Primero estamos presentando la de las teorías estructuralistas, ¿sí? Bueno, sin dudas, estas decisiones aparecen en un contexto social, político y económico y responden a esa construcción de sentido a lo largo de los años. También, naturalmente, estas estructuras sociales presentan un correlato institucional e incluso están acompañadas por la presencia de personal militar en Alemania, por ejemplo, ¿sí? No todas las decisiones desde esta perspectiva estructuralista responden a la ideología eh, hegemónica, la ideología generalizada convertida en sentido común en una sociedad, en un país, en su dirigencia política, sino que también aparecen elementos materiales acompañando esta construcción, ¿sí? Como por ejemplo en Alemania la existencia de tropas de Estados Unidos y no solo eso, sino también la existencia de armas nucleares, ¿sí? De cabezas nucleares en Alemania en poder de las tropas estadounidenses, ¿sí? Los misiles nucleares existentes en Alemania, en Italia, en Turquía y si no recuerdo mal también en Holanda, aparecen en el territorio alemán, italiano, turco y holandés, pero en poder de las tropas estadounidenses radicadas en esos territorios, ¿sí? Bueno, esto sin dudas también representa una parte de la explicación desde esta perspectiva y presenta una parte de la verdad, sin dudas, interesante, pero por otro lado no puede responder a los cambios en las políticas exteriores de los países europeos, de la Unión Europea en general y de Alemania en particular. Si la política exterior de Alemania, por ejemplo, respondiese únicamente a esta construcción social de años de alianza entre Estados Unidos y Alemania desde la posguerra en adelante, bueno, entonces, ¿por qué Alemania, por ejemplo, no acompañó la invasión estadounidense a Irak? ¿Sí? En 2001, si no recuerdo mal. Puede que recuerde mal el año ahí. Bueno, entonces, ¿cómo? Si las políticas exteriores de los países, los posicionamientos de sus líderes responden a esta construcción de años de alianza y de subordinación de Alemania a Estados Unidos, bueno, ¿por qué en un momento sí y por qué no? Esta perspectiva no puede responder a esos cambios tan sencillamente. Alguien podría acá inmediatamente retrucar, responder, bueno, sí, Alemania y Francia no acompañaron la segunda invasión a Irak, pero no la caracterizaban como la guerra de agresión de Bush, ¿no? Acá en Alemania presentan a la guerra en Ucrania en todos los medios de comunicación como la guerra de agresión de Putin, así como una cuestión generalizada de editorialización del conflicto, o de la guerra, y lo presentan así. La guerra de agresión de Putin y, de hecho, incluso recordemos los pedidos, no solamente de los países del este de Europa, sino también incluso de Sanna Marin, la primera ministra de, de Finlandia, de establecer una prohibición al ingreso de ciudadanos rusos a Europa, incluso al turismo, ¿sí? 2001 Afganistán, sí, perdón, Joseph Manuel Alejandro Herrera Carranza, 2001 Afganistán después del atentado contra el World Trade Center, la segunda de Irak un poquito después, si no recuerdo mal, 2003, por ahí, bueno, ahora no recuerdo exactamente
no recuerdo el año exactamente. Pero bueno, no acompañaron, aún así no reaccionaron como reaccionan ahora, entonces alguien podría responder eso, bueno, no acompañaron esa invasión, pero no reaccionaron tan virulentamente como ahora, nadie en aquel momento llamaba en los medios europeos, en los medios públicos alemanes tampoco, la guerra de invasión de Bush, lo llamaban la guerra en Irak o la operación Tormenta del Desierto, como la llamaban en ese entonces los militares estadounidenses. Nadie llamaba, nadie solicitaba la prohibición del ingreso de ciudadanos estadounidenses a Europa por esa invasión, pero bueno, pero no la acompañaban en definitiva, ¿sí? Y no la acompañaba un gobierno socialdemócrata. Schröder determinó, si no recuerdo mal, todavía Schröder en el poder, un gobierno socialdemócrata en Alemania, un gobierno del mismo partido político actual. Bueno, no la acompañaron. Entonces, esta perspectiva de una alianza construida a lo largo del tiempo, inamovible, no puede responder a este tipo de diferencias, por lo menos ahí aparece un punto débil. Esa es una de las primeras posibles explicaciones, y remacho una vez más, presenta una parte de la verdad, sin dudas representa una mirada, una explicación valiosa, pero para mí podemos realizar análisis aún más profundos, o por lo menos podemos realizar presentar otras perspectivas de esto, no necesariamente eh, contrarias a estas, sino incluso complementarias en algunos puntos. Bueno, otra explicación aparece de esto? ¿Por qué Europa patrocina una guerra aún en contra de sus intereses nacionales? Bueno, siempre aparece la explicación personalista, por llamarlo de alguna manera, la explicación basada en los personajes a cargo de de las políticas de un país, y a partir de esto, bueno, aparecen distintas variantes, como por ejemplo, patrocinan esta guerra por corrupción, ¿sí? O patrocinan esta guerra por cooptación. Bueno, yo por lo general no acompaño las miradas exclusivamente basadas en los sujetos, ¿sí? Porque si bien siempre en todos los ámbitos de la vida pueden aparecer hechos de corrupción, de cooptación, en realidad los fenómenos sociales no responden a cuestiones específicas, sino a estructuras sociales, a relaciones sociales un poco más allá de los individuos, con lo cual no rechazo la importancia de los individuos o de los sujetos individuales, pero siempre aparecen estructuras sociales más profundas, dentro de las cuales las acciones de los individuos sí pueden generar una pequeña diferencia. Entonces, la idea de corrupción o cooptación como única explicación en realidad representa una idea un poco simplista. En mi opinión, más allá de la existencia de mecanismos estructurales de cooptación. Por ejemplo, yo el otro día, no recuerdo en qué charla, recordaba, bueno, lo siguiente. Si por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuviera casada con un señor empleado de una empresa rusa, ¿eso no generaría ruido? Sí, claro, generaría ruido, inmediatamente la ametrallarían desde todos los medios de comunicación. Bueno, ella está casada con un empleado de una empresa estadounidense. Bueno, es otra cosa, no aparece siquiera entre los temas de discusión. Ella realizó sus estudios, o realizó una parte de sus estudios en Estados Unidos. Bueno, todos esos mecanismos de cooptación están presentes, sin dudas, pero la explicación o presentar como única explicación de la línea política de la Unión Europea, la línea política de Alemania, el patrocinio de esta guerra, en la educación de von der Leyen o su marido empleado de una empresa estadounidense, bueno, representa una simplificación. Entonces, este tipo de explicaciones no nos ayudan tanto como la primera, la perspectiva estructuralista, pero bueno, aparece como una de las posibles explicaciones. ¿Sí? Bueno, justo ahí, ¿qué importancia tiene para ti, Ezequiel, la historia de rusofobia de los anglosajones que dirigen la OTAN? Bueno,
una tercera línea de interpretación de todo esto. En parte Carmen acompaña esta línea. Saludos, gracias por tus conocimientos de Nueva York. J. Jones o J. Jones, saludos para vos. Bueno, esta idea de la ideología atlantista y la rusofobia. En parte quizás también asimilable esta perspectiva a la perspectiva estructuralista en parte. Bueno, sin dudas ahí aparece una cuestión interesante para el análisis. A mí personalmente, como latinoamericano residente en Alemania desde hace muchos años, para mí representó una sorpresa muy fuerte el fervor en los primeros días de la guerra, en la rusofobia, en el rechazo a Rusia, en una sociedad como la alemana, con la historia particular de Alemania con Rusia. Recordemos la cantidad de millones de rusos asesinados por las tropas nazis, ¿sí? Y después, posteriormente, naturalmente también, la entrada del Ejército Rojo, el cual naturalmente, como todo ejército en una guerra a todo nada, cometió crímenes de guerra también. Siempre acá recuerdan la violación de las mujeres en el ingreso del Ejército Rojo a Berlín. Y después también la historia de eh, la hegemonía soviética sobre las repúblicas, soviéticas, ¿no? De las repúblicas del este de Europa, entre otras la llamada Alemania democrática. Bueno, eso hoy día demonizado completamente por la reescritura de la historia de la Alemania democrática, convertida únicamente en, sí, una dictadura totalitaria dominada por la Stasi y nada más que eso, con lo cual no rechazo la existencia del totalitarismo en la Alemania democrática, la Alemania soviética y la existencia de mecanismos de represión muy fuerte a través de la Stasi, pero también presentaba muchas otras cosas más, esa sociedad y la historia de esa sociedad. Bueno, la reescritura occidental de eso generó ese monstruo, ¿no? De lo mismo con respecto a la Unión Soviética, o todo blanco, todo negro, bueno, todo negro en este caso. Y bueno, con toda esa historia, evidentemente la rusofobia representa un factor. A mí, una vez más, lo recuerdo, para mí generó sorpresa la facilidad con la cual comunicadores sociales e incluso gente de a pie inmediatamente reaccionó como, bueno, listo, culpa de Putin, culpa de los rusos todos malos, todos barbáricos. Bueno, sin dudas por ahí también una posible explicación, pero bueno, también limitada, ¿no? Porque incluso gente de distintas ideologías políticas sí, no presentan, no patrocinan la guerra o no acompañan esta política exterior de Alemania por la rusofobia exclusivamente o especialmente motivados con la motivados, sí, por la rusofobia o por el espíritu atlantista, esta idea de acompañamiento inmediato de, de Estados Unidos. Bueno, estas algunas de las explicaciones más generalizadas respecto a esto. Quizás podríamos sí, presentar una más, seguramente también relevante, en el sentido de que lo que quizás para ustedes ahí, mis queridos suscriptores y mis queridas suscriptoras del canal, lo que para ustedes ahí puede parecer muy evidente por el acceso de todos ustedes a distintas miradas de este conflicto, bueno, para una persona limitada a los insumos provenientes de los medios de comunicación europeos u occidentales en general, bueno, no puede aparecer tan evidente. O dicho de otra manera, los debates acá, en este canal, en el canal a veces de Profe RI, incluso en Deutsche Welle en español. Una cosa, los debates en Deutsche Welle en español, en los cuales mal que mal presentan distintas posiciones, y otra cosa, por ejemplo, los mismos debates del mismo programa en Deutsche Welle en inglés y en Deutsche Welle en alemán, en los cuales ninguna de las posturas críticas, como la mía, como la de Carmen, como la de Alexandra Sitenko, aparecen siquiera mencionadas,
¿sí? Los medios de comunicación en Europa y en Estados Unidos carecen por completo de esta mirada crítica en la cual no solo aparece Rusia como el invasor malvado, sino también una historia anterior de expansión de la OTAN y ese conflicto de fondo y un conflicto entre potencias con, eh, en el escenario territorial de Ucrania, pero con un conflicto de potencias detrás, ¿sí? Y con Europa, con esta política poco inteligente de acompañamiento de la guerra. Bueno, todo eso no aparece en los medios de comunicación. Entonces, bueno, claro que para el común de la gente, incluso para los dirigentes, incluso para los propios dirigentes informados por los medios de comunicación estos, sin ninguna contra, un contramensaje, ¿sí? Recordemos además que los medios rusos acá todos aparecen censurados, ¿sí? Bueno, si uno con una sola campana en una oreja difícilmente pueda presenciar objetivamente o realizar un análisis objetivo de una situación, más allá de que la otra campana aparezca en lo cierto o no, pero por lo menos presenta otra visión y entonces a partir de eso uno puede determinar, bueno, quizás sí, quizás no, quizás la mejor política esta, quizás la otra, pero no una política abiertamente contraria a tus propios intereses. Esa sin duda otra forma, otra forma de respuesta, otra posible perspectiva a esta pregunta. ¿Por qué la dirigencia política europea parece desorientada y por qué patrocina una guerra contraria a sus intereses? Saludos para Mar del Plata, más gente por ahí apareciendo en el canal, El Alto, Bolivia, Víctor Hugo Alduviri, hola, Miguel Abayay desde Mar del Plata, hola también. Bueno, estas las 4 o 5 perspectivas eh, posibles para responder esta pregunta, todas con alguna parte de la verdad. Yo, sin embargo, establezco el foco en otra mirada. Gracias a Patricio del Sabio por la donación. Muchísimas gracias a Patricio, uno de los primeros seguidores del canal, por cierto. Saludos para Cádiz, España, Miguel de Caracas, Diana Pérez Mendoza, saludos. Quebec, Canadá, Carlos Zavala, qué loco, en Quebec alguien mirando esto ahora. Saludos, Carlos, para vos. Bueno, yo sin rechazar todo esto y como una perspectiva adicional, yo establezco el foco en lo que Chantal Mouffe llama la postpolítica, esta crítica de Chantal Mouffe, una intelectual belga súper interesante, politóloga, filósofa, quien ya en 2006, si no recuerdo mal, realizaba una lectura crítica de la política europea y eh, presentaba como una de las causas de la crisis europea, de la crisis en Europa, el vaciamiento de la democracia en el contexto de lo que ella llama la postpolítica. ¿A qué llamamos vaciamiento de la democracia en este contexto? Básicamente, nuevo miembro Juan Ferracine. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Bueno, ¿a qué llamamos vaciamiento de la política? Bueno, según Chantal Mouffe, la combinación de globalización neoliberal en lo económico y democracia liberal en lo político generaba un vaciamiento de la política en Europa, generaba porque ella presentaba estas ideas en 2005, antes de la primera crisis económica neoliberal fuerte afectando a los países del norte. Hasta ese entonces las crisis de la economía global neoliberal alcanzaban a Argentina, Brasil, Rusia, México, ¿no? La llamaban el efecto tequila, el efecto vodka, en Argentina lo llamaron el argentinazo, bueno, la crisis, recordemos la crisis del sudeste asiático, bueno, hasta ese entonces las crisis de la globalización neoliberal solamente acometían a los países del sur. En 2008 por primera vez apareció una crisis fuerte en Estados Unidos, después transferida a Europa en 2009-2010 con la crisis de la deuda griega principalmente, pero también otros países en crisis, en España, en Italia. Bueno, antes de estas crisis, ella ya vaticinaba el resquebrajamiento de
los sistemas políticos europeos como consecuencia de esta postpolítica, como lo llamaba ella, derivada de la combinación de globalización neoliberal y democracia liberal, presentada esta combinación como el mejor de los mundos posibles, como la panacea de la humanidad, y una situación esta en la cual desaparecía la política real eh, como herramienta de transformación de la realidad, ¿sí? En lugar de la política democrática realmente poder determinar las cuestiones ligadas a lo público, ¿sí? Tanto políticas, culturales, sociales, como económicas también. Bueno, como todo eso ya estaba determinado, ya parecía encaminado en el marco de, por un lado, los dictámenes de la globalización neoliberal con las privatizaciones, reducción del Estado, flexibilización laboral y todas las cosas conocidas, redisminución de salarios, desigualdad, etcétera, etcétera, todas las cosas conocidas por ustedes. Y en lo político, bueno, los partidos aceptables, ¿sí? Lo que llaman el extremismo de centro, por un lado los partidos de las socialdemocracias europeas o el Partido Laborista en el caso de Inglaterra, el PSOE en España, la socialdemocracia en Alemania, el Partido Socialista en Francia, etcétera, etcétera, en Italia, etcétera, etcétera, como versión de centro-izquierda, por un lado de la política, y del otro lado la versión de centro-derecha con las democracias cristianas, los partidos conservadores, pero todos dentro de un marco reducido en el cual cualquier idea distinta de ese modelo, globalización neoliberal y democracia liberal, cualquier idea distinta parecía como algo prohibido, como algo por fuera de lo posible, como la mala política. Ya no aparecían diferencias, según ella, en la política en cuanto a izquierda-derecha o en cuanto a debates realmente transformadores, sino como entre la buena y la mala política. La buena política dentro de ese marco ideológico, económico, político y cultural, y por otro lado, todo lo demás excluido de ese sistema, ¿sí? Bueno, para ella esto tarde o temprano generaría, dicho esto nuevamente en 2005, si no recuerdo mal, en un texto, en un libro de Chantal Mouffe llamado Sobre lo político, ¿sí? Bueno, todo esto, en su opinión, generaba precisamente lo contrario a ese mundo perfecto del liberalismo económico y liberalismo político, generaba un cercenamiento de la democracia, un deterioro de la democracia. ¿Por qué? Porque para ella, en su opinión, la democracia, para que pueda realmente representar el gobierno del pueblo, una forma de organización de la vida pública y de decisión de las cuestiones públicas en la cual la sociedad participe activamente, bueno, para eso debe poder determinar algo. Si la democracia solo representa una cuestión ligada a las élites y a mecanismos burocráticos en los cuales cualquier idea por fuera de esa estrecha ideología de centro izquierda o centro derecha aparece como algo fuera de lo decible, bueno, eso tarde o temprano iba a generar, según ella, un deterioro de la democracia. Incluso en este sistema, según Chantal Mouffe, no solo había desaparecido la izquierda y la derecha y cualquier discurso por fuera de esto, sino habían desaparecido las pasiones. Entonces la política parecía definida como racional o irracional. Si vos rechazabas dentro de esa política, y si la rechazás hoy, la política de, por ejemplo, eh, del libre mercado a escala global, bueno, entonces vos ya no apareces a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, sino vos representás un loco, un irracional, apareces fuera de lo racional, ¿sí? Entonces vos desaparecían las pasiones, también las pasiones políticas. Y todo esto, según Chantal Mouffe, incluso las pasiones representan una parte de la propia política y de la propia democracia y la negación de todo esto iba a generar un deterioro de la democracia y tarde o temprano, según Chantal Mouffe en 2005, el surgimiento de extremas derechas capitalizando esta situación, ¿sí? Chantal Mouffe en ese texto verdaderamente con la bola de cristal, porque a los pocos años comenzó por primera vez una crisis económica del neoliberalismo en el norte, nuevamente comenzó en Estados Unidos y poco después alcanzó
Europa y en particular el sur de Europa, y poco tiempo después de eso también comenzaron a proliferar las nuevas extremas derechas, como consecuencia de este vaciamiento de la democracia y del surgimiento de esta pospolítica racional o irracional, como lo llama, como lo caracteriza ella dentro de esta visión de la postpolítica. ¿Sí? ¿Me acompañan hasta acá o estoy presentando algo demasiado elaborado? Bueno, ojalá esté presentando las cosas más o menos de manera didáctica y me puedan acompañar hasta acá. Bueno, en el marco de este vaciamiento de la democracia, ¿sí? Presenciamos entonces cambios dentro de los partidos políticos, de los votantes, de los sistemas políticos, cada vez más alejados de sus sociedades, con una brecha entre estos sistemas políticos burocráticos, elitistas y las necesidades reales de sus sociedades, por cierto, cada vez más apáticas, y presenciamos también cambios en sus propios dirigentes. Y por eso, dentro de este marco interpretativo, de esta perspectiva, para responder una vez más, siempre queremos con estas distintas perspectivas responder a la pregunta disparadora de la sesión de hoy, por qué la dirigencia política europea parece desorientada y por qué patrocina esta guerra tan claramente distante de sus intereses. Bueno, dentro de eso, ahí aparece, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, el Partido Socialdemócrata Alemán. Y hoy quería, en el marco de esta perspectiva, de esta explicación, presentar algunas cuestiones ligadas al Partido Socialdemócrata Alemán, en particular respecto a su posición frente a Rusia, 6 meses antes de la guerra y 6 meses después de la guerra, ¿sí? Con lo cual, quería que realizáramos un análisis, por un lado, de su programa político, su programa electoral, presentado a finales de las elecciones, perdón, a finales de 2001, poco antes de las elecciones, las últimas elecciones aquí en Alemania, a partir de las cuales, bueno, Scholz alcanzó el gobierno, si no recuerdo mal, con un 25% de los votos, no recuerdo exactamente las cifras, 25,7, el porcentaje de votos obtenido por la socialdemocracia. Bueno, esa elección determinó el fin del largo gobierno, el largo mandato de Angela Merkel y la formación de un gobierno en alianza entre la socialdemocracia, los verdes y los eh, liberales. Bueno, saludos para ahí, para Inglaterra. Saludos desde Pilsen, República Checa, para Alex Serrano. Bueno, eso es lo que quiero hoy. Ya presentamos de alguna manera, ya presentamos la pregunta, contextualizamos las distintas posibles respuestas y presenté un poquito más en detalle, para mí, la perspectiva más esclarecedora del porqué del apoyo de esta guerra. Y ahora querría realizar un análisis más específico aún, como un ejemplo, como una muestra de estos cambios en este contexto de vaciamiento de la democracia. Por cierto, una cosa no mencionada, este vaciamiento de la democracia en Europa aparece estrechamente ligado a la imposición de la política de la Unión Europea sobre las políticas nacionales de los países, ¿sí? Así como los países están caracterizados por sistemas políticos supuestamente democráticos en los cuales determinan a sus gobiernos, bueno, a la vez aparece una entidad supranacional, la Unión Europea, la cual, comandada principalmente por Alemania, pero también en parte por Francia, ellos determinan la dirección general de las políticas de todos los países e incluso sus políticas exteriores. Y quien no quiere acompañar esto, ¿sí? Quien no quiere acompañar estas políticas, bueno, aparece sumido a las sanciones de la Unión Europea. De una Unión Europea, obviamente, sin mandato directo, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes comenzaron como las primeras víctimas de estas imposiciones de la Unión Europea? Bueno, principalmente los gobiernos de extrema derecha,
¿sí? Gobiernos de extrema derecha, como por ejemplo Orbán en Turquía, hasta hace poco incluso el gobierno de extrema derecha en Polonia. Bueno, frente a esto, entonces, ¿cuál es la reacción de Europa cuando Orbán no quería eso? Antes de esto, perdón, antes de esto no solo extrema derecha, antes de esto recuerdo la imposición de la Unión Europea en el contexto de la Troika. Troika llamaron a la unión de los presidentes europeos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ante la crisis de Grecia. Grecia solicitaba un préstamo de la Unión Europea para poder responder a la crisis de 2010. El gobierno alemán, Merkel y su ministro de Economía, principalmente en ese momento, determinaban que solamente iban a ayudar a Grecia a costa de unos recortes terribles en educación, en salud, en pensiones, en vivienda, en todo, una destrucción de Grecia. De hecho, hoy Grecia todavía parece destruida como consecuencia de eso. Bueno, solo con esos recortes draconianos, ese ajuste, esa política de la austeridad, la Unión Europea iba a ayudar, ¿sí? Así establece la Unión Europea su voluntad sobre el resto de los países sin ningún mandato democrático, ¿no? Porque ni el presidente de la Comisión de en ese entonces, ni el presidente, ni von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ahora pueden descienden del voto popular, sino que representan el producto de una elección entre líderes sin mucha relación con las bases electorales, pero aún así establecen condiciones para todos los países europeos. Esta cuestión también aparece en el corazón de este vaciamiento de la democracia según Chantal Mouffe, ¿no? La Unión Europea como una especie de organismo burocrático, político, impositivo de las políticas para los países más allá de lo que quieran los gobiernos elegidos por sus ciudadanos, los propios estados nacionales, y esto también representa una parte de esa pospolítica y de ese vaciamiento de la democracia en el contexto específico de Europa. Bueno, en ese contexto, una vez más, quiero que realicemos un análisis de la socialdemocracia alemana y de los cambios en su postura diametralmente opuesta con respecto a Rusia. Debo acá recordar que quien remachó esto en la última participación en Ofondo, Hinert, en algún momento presentó esta cuestión. Bueno, cuidado, en el programa de la socialdemocracia del 2001 presentaban la relación con Rusia como una relación necesaria para la seguridad europea, con Rusia la única posibilidad de una Europa segura, y ahora estamos presentando la idea de una Europa segura contra Rusia, ¿sí? Y esto apareció en el discurso de uno de los líderes actuales de los presidentes de la socialdemocracia europea, perdón, de la socialdemocracia alemana, y precisamente ahí quiero establecer el foco, realizar un análisis de estos discursos y de los cambios tan fuertes en el marco de este vaciamiento de la democracia de estos líderes de la socialdemocracia alemana. Saludos desde para Madison, Richie Morales, muchas gracias por la donación. ¿Por qué la Unión Europea no ayuda a Grecia a resolver la crisis económica, pero inunda a Ucrania con millones de euros para armamento? Bueno, de alguna manera queremos responder a esa pregunta. Para mí, la respuesta o el meollo, el centro explicativo de eso aparece precisamente en esta idea del vaciamiento de la democracia en los países europeos y en el contexto de la relación de los países con la Unión Europea. Lo que estamos presentando de alguna manera. Gracias, Ezequiel. ¿Podrías considerar hacer un programa cuestionando el modelo democrático en Estados Unidos o en Europa? ¿Es realmente la democracia tal cual la vimos el mejor modelo de gobierno? Bueno, estamos realizando, de alguna manera en línea con Chantal Mouffe, estamos realizando un cuestionamiento del vaciamiento de la democracia, no desde una postura antidemocrática. Por el contrario, estamos realizando un cuestionamiento desde una crítica al vaciamiento de la democracia, llamando a una democracia participativa en la cual no aparezca la política neoliberal como una imposición inexorable del mercado, en el cual la democracia no represente solo una democracia liberal en la cual los ciudadanos participan una vez cada 4 años y después abandonan todo en nombre de sus asuntos privados. Estamos realizando una crítica porque este vaciamiento de la democracia
está generando el surgimiento de una nueva extrema derecha capitalizando este vaciamiento, ¿sí? Yo estoy realizando ese planteamiento ahora, lo realizo hace algunos años, Chantal Mouffe en 2005, antes de todo esto, así que Chantal Mouffe, el mérito, la bola de cristal de Chantal Mouffe, no mía, en este sentido, así que bien, bien, bien por Chantal. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con el análisis de el programa político de la socialdemocracia a finales de 2001, 6 meses antes de la guerra, en su relación con, con Rusia? Dos cositas cortitas sobre la socialdemocracia. Bueno, el partido SPD, esas las siglas del partido. Un partido, lo podríamos llamar el partido. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata Alemán representa el primer partido político moderno en la historia de la humanidad directamente, si no el primero, uno de los primeros, o por lo menos el primero con existiendo hasta el día de hoy, superviviendo hasta el día de hoy. Bueno, fundado en 1863, hace, bueno, ¿cuánto? 180 años de eso. 180 años, ¿sí? En pleno contexto revolucionario en Europa, todavía, bueno, pleno contexto de expansión del movimiento obrero en el marco de las ideas socialistas, incluso Karl Marx todavía vivo en ese, en ese entonces. Bueno, y comienza en general como una asociación llamada Asociación General de los Trabajadores Alemanes. Recién a partir de 1890 presenta el nombre de Partido Socialdemócrata, pero en definitiva representa el primer partido político moderno, y en gran medida este partido y el espectro político en el cual participa este partido en Alemania, en la política alemana, determinan la visión universal de izquierda y derecha, ¿sí? Recordemos que bueno, nosotros por lo general las posturas políticas las conceptualizamos a través del eje izquierda-derecha. También aparecen otros modelos de categorización de posturas políticas, no solo unidimensionales, sino bidimensionales, tridimensionales, pero por lo general, comúnmente las conceptualizamos como o partidos o ideas o políticas de izquierda, políticas de derecha, y esto desciende inicialmente de la Revolución Francesa, de la Asamblea Nacional, en la cual en 1789, cuando recién comenzaba la Revolución Francesa, y de esa manera, de alguna manera, desaparecía el viejo mundo, el mundo de los reyes, los monarcas, los imperios, y comenzaban a aparecer sí, los sistemas políticos republicanos, tendientes hacia la democracia. Bueno, los radicales de ese entonces, ni siquiera socialistas todavía, 1789 en Francia, los socialliberales aparecían sentados a la izquierda, los realistas conservadores a favor del emperador francés aparecían sentados a la derecha, de ahí lo de izquierda y derecha, pero en términos más contemporáneos, la división entre izquierda y derecha en realidad comienza a mediados del siglo XIX, 1860 y los años posteriores, en los cuales aparecen, por un lado, la izquierda ligada al movimiento obrero, con partidos de trabajadores, de ideología socialista e incluso marxista, el socialismo y el marxismo en ese entonces aparecen ligados, y del otro lado, de la derecha, aparecen partidos conservadores, en muchos casos ligados a ideologías confesionales, como por ejemplo la democracia cristiana, lo que en Alemania llaman CDU, Unión de la Democracia Cristiana, en España, bueno, el Partido Popular, el Partido Conservador en Francia. Esta división, incluso en Estados Unidos, la podemos conceptualizar de alguna manera así, entre demócratas y republicanos con otros nombres, pero bueno, ¿quién genera esta división, esta visión de izquierda-derecha? Bueno, en primer lugar, la socialdemocracia.
¿sí? O el sistema político estructurado alrededor del Partido Socialdemócrata en Alemania y la democracia cristiana en Alemania ya desde finales del siglo XIX, ¿sí? Así que nada, bastante importante el rol de la socialdemocracia alemana en la política en general. Primer partido moderno, nuestras ideas, nuestras concepciones de izquierda y derecha responden precisamente a el sistema de partidos formado alrededor de la socialdemocracia y de la democracia cristiana eh, en Alemania. En algún momento de la socialdemocracia alemana presentaba 1 millón de miembros en su nómina, ¿sí? El partido político con más miembros en el mundo occidental, por llamarlo de alguna manera. Seguramente que el Partido Comunista de la Unión Soviética o el Partido Comunista Chino presentaba una cantidad mayor de miembros, pero bueno, del lado de acá del muro, sin duda es la organización política más grande de todas. Bueno, en sus inicios, como recién recordaba, parecía ligado al pensamiento socialista, preconizaba el marxismo, aparecía ligado a Marx, a Engels, incluso uno de los intelectuales cercanos a Marx, y representaba un partido de trabajadores mayormente, hasta 1900, hasta los años 50, hasta 1950, por ahí, con un programa. Los partidos más o menos serios van presentando programas en los cuales documentan sus ideas, y en el 50 y pico el Partido Socialdemócrata Alemán presenta un programa en el cual por primera vez abandona las tesis marxistas, ¿no? La idea de una sociedad capitalista, la cual debía desaparecer a partir de una revolución de los trabajadores y establecer primero el socialismo y después el comunismo. Bueno, además de esto, de todo esto, y ya en 2 minutos redondeo esta pequeña introducción del Partido Socialdemócrata Alemán. Bueno, el Partido Socialdemócrata Alemán representa la figura política fundamental de los estados de bienestar. Así que no solo aparece como uno de los primeros partidos del mundo en el marco del movimiento de los trabajadores en el siglo XIX, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo posterior a ese, el mundo de los estados de bienestar, bueno, responde en gran medida a los partidos socialdemócratas europeos. La socialdemocracia en Suecia apareció en el gobierno como 70 años, si no recuerdo mal, ininterrumpidos, y así generaron el modelo sueco del estado de bienestar. Bueno, lo mismo en Alemania, de alguna manera algo parecido a partir de después de el fin del franquismo con el Partido Socialista, aunque ya más adelante en España, lo mismo el Partido Socialista francés, en Italia algo parecido también, aunque por ahí también aparece el Partido Comunista como una vertiente más a la izquierda. Bueno, esta es la historia del partido, un partido primero de trabajadores socialista, después vuelto un partido reformista, pero clave, fundamental, central en, en los estados de bienestar, ¿sí? Y finalmente a partir de 2000, del año 2000, con Schröder, después canciller, bueno, ahí a partir de entonces en Alemania protagoniza un giro neoliberal. ¿Sí? Y abandona todo lo anterior y comienza a preconizar políticas neoliberales. Claro, políticas neoliberales con un contenido, con un matiz social. No puede un partido abandonar 200 años de historia prácticamente de la noche a la mañana, entonces puede acompañar políticas neoliberales, pero como en su versión menos disonante para el conjunto de la sociedad, o la más social, algo parecido a lo sucedido en Inglaterra con el Partido Laborista. Recuerdo que a partir de el gobierno el gobierno posterior a Thatcher, el gobierno no puedo recordar el nombre del primer ministro británico, el cual acompañó la invasión a Irak, de Tony Blair, ahora sí. Bueno, ahí el mismo proceso comienza ahí, más o menos en una época parecida, de un partido históricamente de trabajadores, históricamente de izquierda, primero izquierda revolucionaria, después una izquierda reformista, y comienza ahí genera un cambio hacia el neoliberalismo, pero en una versión social liberal, ¿sí? No abandonan por completo la cuestión social, entonces lo llaman social liberalismo, ¿sí? Más modernamente, Nancy Fraser a esto lo llamaría
el neoliberalismo progresista, ¿no? Políticas neoliberales, pero con toquecitos progres. En ese entonces, algunos toquecitos sociales, ahora, hoy en el presente, algunos toques ecológicos, de género, de diversidades sexuales, y etcétera, etcétera. Gracias, Alicia Silva, por Tony Blair lo llamó. Bueno. Bueno, esa es la historia de este partido, de la transición de este partido, y el programa y su relación con Rusia unos poquitos meses antes del comienzo de la guerra. ¿Por qué no aparece este documento acá en las opciones para compartir? Un segundito. Por alguna razón no aparece acá, pero ya debería aparecer. Eso, ahora sí. Bien. Bueno, acá el programa de el año 2021, el programa de la socialdemocracia. Algunas cositas muy, muy cortitas respecto a los programas electorales, ¿sí? Bueno, acá está la portada, en la traducción de esto, por respeto a tu futuro, tú tuteando, algo poco común en Alemania y más en particular en el lenguaje político, la forma de ser, la idiosincrasia de los alemanes, por lo general muy formal, y en la política más aún, siempre el trato de usted, pero bueno, esto parte de la política moderna en cuanto al marketing político. Esto en Argentina con el macrismo llevado al paroxismo, esto de vos, en el caso del voceo en Argentina, pero bueno, acá tú, por respeto a tu futuro, ¿sí? No a su futuro, entre ellos todos de usted, pero tu futuro, el programa de futuro de la socialdemocracia, SPD abajo, Soziale Politik für dich, política social para vos, ¿sí? O para ti, ¿sí? Ahí otra vez más lo de esto de ante el vaciamiento de la democracia, ante el deterioro de la democracia, de alguna manera querer generar cercanía con el tuteo. Yo realmente, para mí, una cosa bastante patética, lo del macrismo en Argentina, más aún, esto de que en todo estás vos. Yo, sinceramente, no quiero trato de vos con, para mí, fuerzas políticas adversarias, y más aún cuando aparecen en el gobierno como representante del gobierno. No quiero tampoco un trato de usted formal, simplemente quiero que realicen sus funciones burocráticas de manera correcta, por lo menos en eso, y no vos, tú, y marketing político y nada más que eso, sin una idea detrás de todo eso. Bueno, en Alemania lo mismo que en todo el resto del mundo, el marketing político a la orden del día. Más allá de esto, el programa de las publicado poco antes de las elecciones. Antes de las elecciones, siempre los programas en Alemania, los partidos políticos en Alemania presentan un programa político, en muchos otros países europeos también, y deben presentarlo. Representa una práctica sana lo de los programas políticos. ¿Por qué? Porque en estos programas presentan sus lineamientos, si bien cada vez estos programas más chiquitos y más lavados, ¿sí? menos realmente definidos en términos políticos, pero al menos documentan algunas líneas políticas de cara a un futuro gobierno, y más allá de que por lo general no realizan estos, o muchas veces no realizan estos puntos porque no pueden o por lo que no quieren, uno puede después presentar esto cuando ya comienza el mandato de un gobierno. Bueno, ustedes en su programa presentaban esto. ¿Por qué comenzaron una política diametralmente opuesta? Por lo menos puede eso, la contrastación de eso. En América Latina, lamentablemente, la tradición de los programas políticos prácticamente desapareció. Si no recuerdo mal, en eso el primero en directamente participar en una elección exitosamente sin siquiera haber presentado un programa de 2 hojitas, como bueno, estos nuestros lineamientos políticos. Para mí el primero de estos, el PRO en la campaña de 2015, en la cual directamente no presentó programa político y en su lugar realizó spots de campaña en YouTube. Presentó pequeños spots
de marketing político en YouTube, entonces uno después ni siquiera podía, bueno, ustedes querían esto, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué no? Ustedes no querían nada porque no presentaron ni siquiera una línea respecto al futuro programa de su eventual gobierno. Bueno, acá por lo menos todavía presentan, los países presentan, los partidos políticos presentan programas de gobierno. El programa de gobierno de hace un año, lo he dicho acá, y acá comienza en esta sección, cuidar el vecindario europeo, comienza la explicación de lo que querían ellos respecto a política exterior. Voy a comenzar acá, yo acá realicé una traducción, no yo directamente, sino el traductor DeepL con algunas correcciones mías. Solo algunos extractos, quizá un poquito largo para una conexión de YouTube, pero bueno, así realizamos un análisis de discurso en una clase de ciencia política en la universidad. Si aparece un poco tedioso, bueno, después esto ya en el futuro, en otras emisiones lo rectificaré. Comienza primero acá con un párrafo respecto a Estados Unidos, para este marcado en amarilla, wir gehen auf die neue US-Regierung zu, bla, 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 bla. Muy interesante porque por lo que connota esto y por el momento en el cual aparecía. Y poco antes de este programa había comenzado el gobierno de Biden, y para Alemania en su conjunto, incluso para la socialdemocracia, Biden representaba una nueva esperanza de restablecer el vínculo con Estados Unidos después de los cachetazos y las mojadas de oreja de Trump a los europeos, ¿no? Entonces comienza acá. Nos acercamos a la nueva administración estadounidense, que vuelve a implicarse más en la cooperación internacional. Necesitamos nada menos que un nuevo comienzo en las relaciones transatlánticas. Reforzaremos fundamentalmente la asociación entre Europa y Estados Unidos, que se basa en los valores conjuntos y democráticos, e intensificaremos la cooperación en temas como la protección del clima, la política sanitaria mundial, el comercio, el desarme y cuestiones de seguridad. Bueno, qué declaración de sueños incumplidos esto, ¿no? De lo que ellos querían con Estados Unidos, con el Estados Unidos de Biden. Y bueno, en lo discursivo, sí, Biden ya no presenta discursos verdaderamente descalificadores de los europeos, pero aún así realiza una política contraria a los intereses de Europa, y de todas estas cosas, intensificaremos la cooperación en temas como la protección del clima. Bueno, ya Europa, ahora no solo Estados Unidos, en ese entonces con Trump, Estados Unidos había abandonado el Acuerdo de París, ese acuerdo vinculante para la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, el sucesor del Acuerdo de Kioto. Bueno, no solo ahora Estados Unidos abandonó la protección del clima, sino que Europa, en el contexto de la guerra, también. Política sanitaria mundial, supuestamente, de alguna manera, la llegada de Biden a Estados Unidos iba a generar un cambio en las políticas respecto a la COVID, ¿no? No generó ningún cambio de ningún tipo. Los países todavía sí, realizaron políticas sanitarias solamente para sus poblaciones, incluso en contra de los intereses de los países vecinos, estas disputas por los tapabocas, por las vacunas. Bueno, de cambio ninguno, desarme, cuestiones de seguridad, bueno, de alguna manera como una especie de declaración de voluntad de lo que ellos querían con este nuevo gobierno de Estados Unidos. Bueno, y ahí como Darío García presenta, sí, bueno, ahora abandonaron el gas ruso barato por el de Estados Unidos. Así que esta frase un poquito ordinaria de te mean en la cabeza y crees que está lloviendo champán, bueno, más o menos así, ya en el principio del programa de la socialdemocracia para 2021, perdón por la ordinariez, pero bueno, parecemos acá entre nosotros, ya presentaban el futuro de la relación o lo que ellos querían con Estados Unidos de esta manera. Hasta ahí, bueno, el párrafo para Estados Unidos. Después comienza esto en rojo, la cuestión de Rusia. Atención a estos lineamientos respecto a Rusia. A Alemania y a Europa, programa de la socialdemocracia alemana 2021, finales de 2021, a Alemania y a Europa les interesa que cooperemos con Rusia en temas de seguridad en común, desarme y control de armas, así como sobre el clima, la sostenibilidad, la energía y la lucha contra las pandemias.
Sin embargo, también vemos que las relaciones de Europa con Rusia sufren repetidos reveses, ¿no? Comienza con un tono bastante conciliador de que quieren una buena relación con Rusia, pero bueno, ahí remachan, bueno, aparecen algunos problemitas. Segundo párrafo. La anexión de Crimea en violación del derecho internacional, el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania, ciberataques al Bundestag alemán o el uso del internacionalmente proscrito agente químico Novichok para eliminar a los opositores políticos nacionales. Rusia rompe regularmente e incumple regularmente el derecho internacional y tensa así las relaciones con sus vecinos. ¿Sí? Bueno, ahí recapitula los problemas con Rusia hasta ese entonces, pero aún así redondea de manera conciliadora. Nosotros, a pesar de todas las críticas necesarias, bien, contamos con la voluntad de diálogo y cooperación de Rusia. Esta es una declaración de principios en línea con la política de acercamiento impulsada por Merkel e iniciada mucho antes por otros gobiernos alemanes desde tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, marcadas algunas críticas, pero bien clarita en la declaración política del SPD antes de las elecciones del año pasado, la voluntad de una buena relación con Rusia en cuestiones como seguridad, como medio ambiente, como, bueno, varias, como energía, etcétera, etcétera. Atención a este es el último párrafo respecto a esto. Para mí, trascendental esto. La paz en Europa no puede lograrse contra Rusia, sino solo con ella. Valioso en las relaciones con Rusia son los contactos de la sociedad civil y queremos seguir promoviéndolos y ampliándolos incluso a través del facilitamiento de visados para el intercambio de jóvenes. Bueno, yo realizo la lectura de esto con un lagrimón acá. Ojalá la socialdemocracia todavía presentara esta línea. La paz en Europa no puede lograrse contra Rusia, sino solo con ella. Bueno, eso hasta 6 meses antes del inicio de la guerra en Ucrania. Después, más abajo, acá, un párrafo así en general. Como Partido de la Paz en Alemania estamos comprometidos con la diplomacia y el diálogo, socialdemocracia, futuro gobierno de Alemania, finales de 2021, con la prevención de las crisis civiles y la construcción de la paz, con el desarme, el control de armas y con la cooperación internacional. Reactivaremos y reforzaremos la acción multilateral, también en colaboración con la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, porque las pandemias, las crisis económicas, financieras y desarrollo mundiales, así como las consecuencias del calentamiento global, son retos que solo pueden resolverse juntos. Bueno, bien, de acuerdo, completamente. Cuánta certeza. Qué lástima que hayan abandonado esto de la noche a la mañana, muchachos. Pero bueno, es el programa del partido el año pasado. Y con este programa de partido, efectivamente, ganadas las elecciones. Así que, ¿cuánto habrá ayudado el programa? Bueno, discutible, pero estos son los lineamientos de la socialdemocracia hasta el año pasado. Y ahora vamos a realizar una contrastación con el discurso pronunciado por el presidente actual de por el presidente actual del Partido Socialdemócrata, el señor Lars Klingbeil, uno de los dos presidentes. Desde hace algún tiempo en Alemania aparece la costumbre de la designación de dos presidentes, por lo general uno varón y uno mujer, y además de esto, en el caso de la socialdemocracia y en muchos casos de otros partidos también, por lo general los dos representan a las dos líneas principales del partido. En el caso de Klingbeil, representa al ala conservadora. En la socialdemocracia aparecen tres líneas, una izquierda, una de centro, una de derecha, la de centro medio intrascendente. Bueno, la otra copresidenta, Saskia Esken, representa la línea izquierdista, él representa la línea conservadora, más allá de que él en sus inicios participaba en la fracción de izquierda del partido, ¿no? Como esto de esta frase de el poder es como el bandoneón, se agarra con la izquierda y se toca con la derecha. Bueno, este muchacho en sus inicios al principio participaba en la juventud, en los Jusos, la juventud de los socialdemócratas, participaba, ¿no? Considerada
progresista, más de izquierda que la dirigencia del partido, después participaba dentro del partido en el ala de izquierda y finalmente desembarcó en el ala de derecha. Como historia personal de este muchacho, puedo si quieren presentar cortito un muy pequeño videíto de él en un discurso, el papá de él un soldado, él además miembro de algunas organizaciones de lobby armamentistas. Era un partido como la socialdemocracia alemana, históricamente comprometido con la paz, un partido antimilitarista históricamente, bueno, lo mismo como los verdes hasta ahora. Recuerdo que antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana rechazó la participación de los trabajadores alemanes en esas guerras imperialistas. Así que históricamente un partido bastante pacifista, en el presente lamentablemente ya no. Bueno, el muchacho ha presentado un tipo joven del 78, si no recuerdo mal, como siempre, ahora la nueva moda del marketing político, ante el vaciamiento de la democracia, los políticos en lugar de vestidos serios como de costumbre, vestidos en jeans, remeras, zapatillas. Todo bien con eso, yo ningún problema con las zapatillas, yo también con una remera ahora. El problema cuando presentan a alguien en remera y zapatillas y después a pesar de eso representa un halcón, lo mismo que un tipo vestido con traje y corbata. El problema las ideas y las acciones, no la vestimenta y las zapatillas o zapatos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Sana Marin, jovencita, videos bailando, descontracturada, todo muy bien, pero después su política exterior verdaderamente reaccionaria, ¿sí? Entonces, con ella personalmente, su forma de vestir o su juventud, ningún problema, y me congratula que aparezca una mujer al cargo del poder, pero después ella políticamente un halcón de aquellos, ¿no? Ese es el tema. Bueno. Bueno, el copresidente actual sobre cuyo discurso vamos a realizar un análisis ahora. ¿Cómo abandono el video? Compartiendo esta otra cuestión. Plip. Ahí, primero esto y ahora... segundito, por favor. Compartir. Por alguna razón no siempre aparecen los documentos abiertos en la lista de documentos compartibles y recién con el documento abierto otra vez, ahí reaparece, pero StreamYard querido, ayúdame. Bien, ahora compartir pantalla, ahora sí, bien. Bueno, acá el discurso de este señor hace pocos días en una cumbre del Partido Socialista en la central, la casa Willy Brandt, con un discurso diametralmente opuesto a lo afirmado por el programa de la socialdemocracia hace unos meses antes. Comienzo con el párrafo marcado en amarillo. La guerra de agresión de Rusia a Ucrania, contraria al derecho internacional, no solo es una ruptura para el orden de paz en Europa, sino también para el orden internacional y en particular para la política de Alemania hacia Rusia. Reconocer la realidad del punto de inflexión en este momento no significa que arrojemos nuestros valores por la borda. Libertad, justicia, solidaridad, la búsqueda de la paz son y seguirán siendo los objetivos de la política exterior socialdemócrata. Estos valores también han sido sustentados por las políticas de Willy Brandt, bueno, por referentes de ellos. Sin embargo, ahí redondea el párrafo, la realidad actual es el giro de los tiempos definido por el 24 de febrero y el brutal ataque de Rusia a Ucrania. ¿Sí? Por un lado, referencia a las políticas pacifistas y de acercamiento de Alemania al este de los referentes históricos de la socialdemocracia, Willy Brandt, Helmut Schmidt, pero por otro lado, ¿sí? Realiza una condena de la invasión de Rusia y determina esta palabra aparece en todo el documento, el giro de los tiempos.
Zeitwende en alemán, el giro de los tiempos. Presenciamos un punto de inflexión, un giro de los tiempos. ¿Qué giro de los tiempos? Definido, según él, definido por el 24 de febrero, el inicio del ataque y el brutal ataque de Rusia a Ucrania. Para mí esto, ya en el primer párrafo, para mí esto ya es sorprendente, como si el conflicto entre Rusia y Ucrania hubiera comenzado el 24 de febrero. Eso, en el último a fondo, el jueves pasado, Giner lo presentaba muy bien. El conflicto no comenzó el 24 de febrero. La última parte del conflicto comenzó el 24 de febrero con la invasión rusa. Pero antes, la guerra ya había comenzado en 2014, 2015, y antes de eso, la expansión de la OTAN había comenzado muchos años antes y Rusia la rechazaba y la presentaba como un peligro para su seguridad. Y eso generó el caldo de cultivo para después la invasión. Nuevamente, esto no representa una justificación de la invasión, sino una explicación de la invasión del conflicto de fondo. Bueno, para este señor, para el director del presidente de la socialdemocracia, comenzó el 24 de febrero y a pesar entonces de las políticas históricas de la socialdemocracia, de pacifismo y de acercamiento hacia Rusia, no, presenciamos un cambio de los tiempos, un giro de 180 grados. Y acá la primera oración del segundo párrafo, esta de acá, Vladimir Putin will, dass die Ukraine, bla, bla, bla. Vladimir Putin quiere que Ucrania desaparezca del mapa. Segundo párrafo de Lars Klingbeil. Bueno, esto, el otro día justo la chica esta rusa, la periodista rusa, también realizaba esta afirmación. Esto representa una afirmación únicamente caracterizable como propaganda. En ningún momento Putin determinó que quería la desaparición de Ucrania y ese no representa el problema, señores y señoras. El problema aparece en los espacios de poder entre la OTAN y Rusia y los equilibrios de poder entre esos dos bloques, no en la desaparición de Ucrania. Ese no representa el objetivo inicial, por lo menos. Después que en el marco de este conflicto Putin pueda querer conquistar cada vez más partes en un marco de un enfrentamiento a todo o nada entre estos dos bloques, bueno, esa otra cuestión. Pero esto de Putin quiere que desaparezca, además tampoco ni siquiera realizó esa afirmación de manera taxativa Putin. Entonces, bueno, ya un giro entre los 6 meses antes de la guerra y los 6 meses después, un giro copernicano, un giro de 180 grados entre el programa de la socialdemocracia y el discurso de este señor en la sede central de la socialdemocracia. Acá, otro parrafito más. Este de acá, Scan und wird mit Russland keine Rückkehr zum Status, bla, bla, bla. No puede haber, esta es la traducción, no puede haber ni habrá una vuelta atrás al statu quo con Rusia antes de la guerra contra Ucrania. El mundo anterior al 24 de febrero ya no existe. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de dar forma a lo nuevo y esto va mucho más allá del enfrentamiento militar. 30, 40 años de política de acercamiento de Alemania a Rusia, con muy buenos resultados para Alemania, sin lugar a dudas, para Rusia también, de un sablazo enterradas por el tiempo, ¿sí? No puede haber ni habrá una vuelta atrás al statu quo con Rusia. Fuerte. Próximo párrafo. En Alemania ha habido un consenso en los últimos años, apoyado por gran parte de la sociedad, de que las relaciones estrechas con Rusia son buenas para nosotros. Bueno, menos mal, por lo menos el reconocimiento de eso, de que la sociedad alemana quiere paz con los rusos y de que esa para la sociedad alemana es la única forma de una paz duradera. Siguiente oración. Son buenas para nosotros y buenas para Rusia y buenas para la paz europea. Sin embargo, y acá otra vez comienza el guerrerismo, no hemos reconocido que las condiciones marco de esta relación hace tiempo que han cambiado. El régimen ruso de Putin se ha vuelto cada vez más represivo y agresivo, incluso revisionista. En nuestra búsqueda de un terreno común pasamos por alto lo que nos separa. Eso fue un error. Acá está realizando una crítica abierta a la política de
Merkel de acercamiento, incluidos los dos gasoductos, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, a Rusia, porque, bueno, mientras Alemania aparentemente aparecía en este proceso de acercamiento, Rusia realizaba cambios cada vez más autoritarios. Y bueno, quizás cierto que el régimen, el gobierno de Putin fue realizando cambios conformes a la consolidación de su poder, incluso con elementos autoritarios. Pero momento, muchachos, ¿y de este lado qué? Porque de este lado, mientras Putin aparecía cada vez más duro del lado de allá, de este lado, cada vez más motorizaban la expansión de la OTAN y en cada nuevo país de la OTAN establecían tropas y misiles apuntando a Rusia. Entonces, sí, bueno, Putin más represivo, sí. ¿Y la OTAN qué? Otra vez autocrítica cero y por lo sobre todas las cosas la falta de un diagnóstico del problema. Entonces, si vos no podés determinar las causas de un problema, difícilmente vas a realizar una contribución a su solución. Bueno, este es el discurso de este muchacho. Acá, último parrafito por hoy. Perdón si esto es un poquito muy largo, un poquito tedioso, pero bueno, esta es la forma de análisis político de un discurso político, ¿sí? La afirmación de que no puede haber seguridad y estabilidad en Europa contra, sino solo con Rusia, ya no se sostiene. Hoy se trata de organizar la seguridad ante Rusia. La Federación Rusa ha abandonado el sistema de seguridad y los valores comunes. Ahora debemos invertir masivamente en nuestra propia seguridad porque nuestra propia fuerza es el requisito previo para el acercamiento. Independientemente de cómo resulte la guerra, Europa debe ser capaz de defenderse en todo momento en el futuro. Aunque debamos ceñirnos al objetivo de una seguridad a largo plazo, mientras no cambie nada fundamental en Rusia, Rusia no puede ser un socio serio. Solo entonces puede haber un enfoque conjunto para las cuestiones climáticas o el desarme. Las sanciones contra Rusia seguirán en vigor, Rusia permanecerá en su lugar hasta que el último soldado ruso abandone Ucrania. Bueno, acá ya comienza la ciencia ficción directamente, ¿no? Este señor evidentemente aparece en manejo de distintos géneros literarios. Ciencia ficción, esto último. Las sanciones van a desaparecer solo cuando el último soldado ruso abandone Ucrania. El último soldado ruso, lamentablemente, para bien o para mal, no va a abandonar a Ucrania, porque si abandona Ucrania, entonces Estados Unidos y la OTAN van a establecer una base militar ahí y eso va a generar un enfrentamiento con Rusia y Rusia no va a convalidar eso sin un ataque nuclear antes, ¿sí? Eso en primer lugar. Después, esto de, aunque debamos ceñirnos al objetivo de una de seguridad a largo plazo, mientras no cambie nada fundamental en Rusia, Rusia no puede ser un socio serio. Esto otra vez la idea esta de la apuesta a la finalización del conflicto a través de la caída de Putin. Otra vez el desconocimiento total de la política internacional y de la política rusa. Si Putin abandona el gobierno por un golpe palaciego, en lugar de aparecer Putin en el poder de Rusia, va a aparecer alguien muchísimo más radical que Putin. Las críticas a Putin en este momento lo acometen por derecha, llamando a una movilización total, a una guerra total e incluso a la utilización de armas nucleares tácticas. Entonces, la esperanza de que caído Putin de repente va a comenzar una democracia suiza representa una falacia, pero una falacia peligrosa, porque comenzaría un gobierno muchísimo más radicalizado que el de Putin. Y finalmente, sobre este párrafo, otra cuestión sí, dentro del análisis. Independientemente de cómo resulte la guerra, Europa debe ser capaz de defenderse en todo momento en el futuro. Bueno, sí, de acuerdo. Europa debería generar fuerzas armadas propias, una estructura de seguridad propia, en consonancia con Rusia, en buenos términos con Rusia, porque si no, ningún sentido, pero propia. ¿Qué estructura de seguridad europea está generando Europa en este momento? Ninguna. Está
básicamente realizando una carrera armamentista entre sus propios países y estableciendo una subordinación total y absoluta de la seguridad europea a la OTAN hegemonizada por Estados Unidos. Entonces, esto de Europa debe ser capaz de defenderse. ¿Cómo? ¿Llamando a Estados Unidos? Otra contradicción abierta, clara y sin ningún sentido en el discurso de Lars Klingbeil, el presidente actual de la socialdemocracia. Bueno, esto quería presentar este contraste entre, por un lado, el programa de gobierno, el programa político de la socialdemocracia de cara al futuro, presentado antes de las últimas elecciones a finales del año pasado, y el discurso actual de su presidente. Y cómo entre los 6 meses antes de la guerra y los 6 meses actuales presenciamos un cambio terrible, un giro de 180 grados en la postura respecto a la relación con Rusia, respecto al rol de Alemania en particular en conflictos internacionales. Y presenciamos una desorientación total, porque ningún partido y ninguna fuerza política más o menos seria realiza un giro de la noche a la mañana de blanco a negro, de negro a blanco, ¿sí? De queremos paz y queremos buena relación con Rusia a queremos guerra y queremos mala relación con Rusia, ¿sí? Bueno, esto aparece, y acá redondeo el planteo y retrocedo a la pregunta inicial. Si quieren ya pueden comenzar por parte de ustedes con preguntas en general. Bueno, esto representa una muestra de este vaciamiento de la democracia, de dirigencias cada vez más ajenas a las necesidades de sus sociedades, de desorientación, porque cuando en la política desaparece la izquierda y la derecha, el debate de ideas, el hecho de determinar realmente cuestiones ligadas al poder real y aparecen burócratas elitistas sin la más mínima idea, solo pueden acompañar ideologías extranjeras o posturas extranjeras o realizar planteamientos como este sin la más mínima idea, sin el más mínimo grado de autocrítica y sin mirada ni siquiera a mediano plazo, ¿sí? Que sí, frente a esta política de enfrentamiento con Rusia y de subordinación a Estados Unidos, en 2 años otra vez Trump alcanza el gobierno. ¿Dónde va a aparecer Europa en ese momento? Otra vez con los pantalones bajos, frente a los desaires de Trump nuevamente, y además enfrentada con Rusia y sin el gas ruso. Bueno, total y absoluta coherencia y pensamiento estratégico de Europa, completamente como Borrell, ahí Julio Martínez, así como parecido a lo de Borrell, un poco menos guerrista que Borrell, pero bueno. Para mí, esa una forma de explicación quizás la más plausible, la más explicativa, perdón por la redundancia, de las posibles explicaciones, de las posibles hipótesis respecto al porqué de la dirigencia política europea tan perdida, tan desconcertada y acompañando una guerra en nombre de la supuesta libertad tan contraria a su propia libertad y a sus propios intereses. ¿Sí? Preguntas. Y si sale uno peor que Biden también, sí, posible que también alguien, un presidente más antirruso que Biden, o posible también que en los próximos años, los 2 años posteriores a las elecciones de finales de este año, las elecciones intermedias, las elecciones legislativas, en las cuales casi con seguridad el Partido Republicano va a conquistar la mayoría de una de las 2 cámaras, con lo cual Biden ya no va a aparecer acompañado por la mayoría de ambas cámaras. Bueno, entonces Biden va a establecer el foco en su política internacional, en la cual el contrapeso del Parlamento no representa un contrapeso tan fuerte como en política doméstica por las leyes de Estados Unidos, y muy probablemente vaya a
generar, o en ese contexto, como siempre en Estados Unidos, ante los problemas de política interna, qué mejor solución que una guerra y la promoción de esa guerra. Así que no solo posible un nuevo presidente belicista, sino este mismo presidente más belicista eh, que ahora, ¿no? Además de la rusofobia en Europa, hay un comentario de un miembro de Alejandro González. Además de la rusofobia en Europa, están intentando hacer lo mismo con China y fomentando la independencia de Taiwán. Sí, completamente de acuerdo con vos, Alejandro. Socialdemocracia pacifista, qué buen chiste. ¿No fueron los socialdemócratas quienes votaron los créditos de guerra al Kaiser y llevaron a los obreros alemanes a matarse con sus hermanos de clase? No, de hecho no, Pablo. La socialdemocracia rechazó la participación. Bueno, dentro de, ahí interesante el debate en ese entonces, dentro de los debates en el movimiento obrero a principios de siglo, en la socialdemocracia, una parte de la socialdemocracia rechazó la participación de los obreros en lo que caracterizaban con toda razón como una guerra imperialista y quienes sí acompañaron. Pero si el Partido Socialdemócrata oficialmente, si no recuerdo mal, no acompañó eso. Y en los años posteriores a la guerra, la socialdemocracia alemana por lo general rechazó las participaciones de Alemania en conflictos externos a partir de Schröder, con la excepción del bombardeo a Serbia, y ahí comienza así la expansión de la OTAN, pero hasta ese entonces no. Saludos desde Cali. ¿Qué opina Angela Merkel de la situación actual? Bueno, lo visto de Angela Merkel, en algún momento la llamaron para una entrevista y obviamente ahora la nueva moda, todo lo hecho por Merkel respecto a esto, todo mal. Y ella, en el marco de este operativo clamor antirruso, de esta rusofobia y de esta acusación a cualquier líder alemán tendiente a un acercamiento a Rusia, bueno, ella rechazó, no rectificó su postura. Sí realizó críticas a Rusia con toda razón, pero no rectificó su postura de acercamiento a Rusia durante todos esos años y los buenos resultados obtenidos. Eso lo dicho por ella en un programa hace ya algunos meses. Después desapareció del debate, no realizó más declaraciones públicas. Estamos viendo un mundo componiéndose en bloques. ¿Qué se espera para Sudamérica? Bueno, algo de eso presentamos alguna vez en varios lugares respecto a lo que para mí va apareciendo como un mundo multicéntrico, ¿sí? No con bloques en ese sentido, sino distintos centros de influencia relacionados entre sí. Esta es la diferencia entre los centros y los polos o los bloques. ¿Qué espera para Sudamérica? Bueno, para Sudamérica un lugar pivotal y la necesidad de una política de unidad y de neutralidad respecto a conflictos externos. ¿Puede esa dirigencia estar comprada o chantajeada por Occidente? Bueno, algo respondimos de esto. Las políticas de los países rara vez responden únicamente al chantaje individual. El chantaje individual puede aparecer en House of Cards o series así de intrigas, y todo eso está presente en la política, pero a la vez aparecen relaciones sociales, políticas y económicas un poco más estructurales que una foto de Scholz en una fiesta, y que por eso entonces el tipo con esta política, porque no quiere a su esposa viendo las fotos de él en una fiesta gay. Inventado lo de fiesta gay, ¿no? Sí. Hola Ezequiel, ¿realmente existe la rusofobia? ¿Cómo se puede sustentar que realmente existe? Bueno, muchas de las políticas y las opiniones de muchos líderes y comunicadores sí presentan una rusofobia muy fuerte, ¿no? Sin lugar a dudas, también debemos recordar que parte del discurso oficial de Rusia también presenta un componente muy fuerte discursivo en cuanto a lo antioccidental, ¿no? Con esta categoría tan rara llamada Occidente, en la cual yo nunca puedo determinar si yo personalmente como latinoamericano participo en Occidente o no. Argentina representa una parte de Occidente, México representa una parte de Occidente, Colombia sí, no.
En principio, para mí una cosa la OTAN, después Occidente una cosa muy, muy general, opuesta a un supuesto Oriente romantizado también. Bueno, más allá de eso, de cualquier disquisición filosófica sobre esta categoría de Occidente, en Rusia también aparecen componentes discursivos antioccidentales, sí, pero bueno, están presentes ahí. Lo de la rusofobia también está presente, pero no representa el único factor explicativo de este conflicto, sin lugar a dudas. Eh, Ezequiel, ¿no crees que Merkel había dejado en claro cuando dijo que su país no tiene banco desde la Gran Guerra? No recuerdo esa declaración de Merkel, pero bueno, sin dudas Merkel habría respondido a este conflicto de manera mucho más inteligente para los intereses alemanes. No podemos determinar cómo habría respondido porque estaríamos realizando una hipótesis contrafáctica, algo sobre la base de una suposición, pero cuando presenciamos algo parecido con el conflicto entre Rusia y Georgia, ella reaccionó. Ella y otros líderes europeos inmediatamente desactivaron el conflicto y generaron un acuerdo entre Rusia y Georgia y el compromiso de Georgia de no participar en la OTAN, y entonces los rusos tranquilos, bueno, Georgia puede ahí presentar su independencia, pero sin bases de la OTAN y sin base y sin lanzaderas de misiles ahí. Listo, terminado el asunto. Si hubiera elecciones en Alemania, ¿irías a votar y por qué partido? Bueno, yo como ciudadano argentino, yo no puedo participar en las elecciones nacionales alemanas, más allá de mis muchos años de residencia. Acá sí participo en las elecciones locales, en esas sí puedo participar y yo por lo general acompaño eh, partidos ligados a la izquierda, las ideas progresistas. eh, Lamentablemente el partido de izquierda en Alemania de Linke también aparece tan perdido en este momento. Por un lado, tironeado por el temor a una acusación de rusófilo, ustedes con el pasado cercano al Partido Comunista Ruso, entonces ustedes quieren a Putin, entonces con temor a eso y con un muy tibio discurso pacifista, eso sí, bien, pero muy perdido, entonces sinceramente no puedo determinar a qué partido acompañaría, quizás a ninguno posiblemente. Eh, ¿Qué tal, Ezequiel, acá de Chile? Si ven tus comentarios me parecen muy objetivos, no tienes miedo de que te bloqueen por pensar o decir las cosas como son, pueden tildarte de prorruso, que me llamen como quieran. Si realizar una crítica a la OTAN, junto a críticas a Rusia también, porque yo realizo críticas a Rusia y caractericé la invasión rusa como invasión desde el primer día. Si eso, en el grado de polarización total y absoluta actual, connota que te llamen prorruso, problema de quienes me quieran llamar prorruso, que me llamen como me quieran llamar, problema de ellos. Además, otra cosa, eh, por lo general, en las discusiones, en los debates, las caracterizaciones, las adjetivaciones de los contendientes aparecen cuando desaparecen los argumentos. Cuando no pueden responder a tus argumentos, entonces ahí comienzan, vos pro ruso, vos pro yanqui, vos pro Europa. Uno puede, si yo evidentemente ni pro ruso, ni pro estadounidense, ni pro ucraniano, yo pro paz, a favor de la paz y a favor de la vida, más aún en un contexto de la posibilidad de una guerra nuclear. Pero aún si yo prorruso, ¿qué cambio genera eso en mis argumentaciones y en el debate respecto a este conflicto? ¿Presentan menos validez mis argumentaciones respecto al conflicto de fondo en esto? Si yo pro-estadounidense, mi análisis sobre este conflicto de repente carece de sustento, el análisis es lo mismo. En un debate serio vos presentás argumentos y contraargumentos y cuando no los podés presentar, entonces comenzás con las adjetivaciones, ¿sí? Eh, Así que me quieran llamar como me quieran llamar, yo ni pro ruso, ni pro estadounidense, ni yo pro vida, pro latinoamericano, eso sin dudas, ahí sí, pro latinoamericano, pro vida y pro paz. Ese es mi programa político, si alguno me quiere acompañar en las próximas elecciones.
Más comentarios, últimas preguntitas, que ya 1 hora 40 de conexión. Me ayudaría mucho los comentarios de ustedes respecto al análisis de los discursos de hoy, si un poco largos, si un poco, o si sí, quizás sí, un poco tedioso, o si para ustedes es interesante un análisis así en diálogo con ustedes como en una clase de política en la universidad. El jardín europeo será regado con agrotóxicos de la Monsanto. Sí, lo del jardín, lo del jardín europeo, sí, la referencia de Borrell, ¿no? Eso del jardín europeo. No frecuenta el supermercado ese muchacho, porque ese jardín europeo de bienestar desapareció hace bastante tiempo. Pampero Orupe, preséntate en Argentina. Bueno, cuando a principios del año próximo yo por Argentina, quizás podamos realizar una, una actividad por allá. Pro vida, pro humanidad, Mario Cuellar. Sí, de acuerdo con vos, Mario. Una guerra nuclear, acá una pregunta. ¿Una guerra nuclear es lo que la humanidad tiene que pasar sí o sí en alguna parte de su historia? Y yo querría que no, porque quizás después de una guerra nuclear, no pasada la guerra nuclear, es el problema. El otro día en el a fondo del jueves yo quería presentar un poquito de las cifras de este grupo de investigación llamado Plan A de la Universidad de Princeton, en la cual realizan una simulación de un ataque nuclear y la cantidad de víctimas. En los primeros 45 minutos generaría alrededor de 90 millones de muertes, directo, de una, así. 95 millones de vidas desaparecidas de la faz de la Tierra, con sus familias, sus amigos, sus amores, sus expectativas, ¿no? Porque de lejos, claro, muerte acá, muerte allá. ¿Qué tal si muerto un hijo nuestro, un padre nuestro, una persona amada, un hermano? Ah, de repente, qué fea la muerte. Y sí, el mismo valor, todas las vidas con el mismo valor, lo mismo de los civiles ucranianos, pobres víctimas, que los soldados de Ucrania, de Rusia y todas las partes, todas personas muriendo. Terrible. Eh, bueno, sobre las cifras de exterminio, en los próximos días a una conflagración, a un ataque nuclear total entre Estados Unidos y Rusia, si no recuerdo mal la cifra exacta, bueno, eso generaría alrededor de 500 millones de muertes en los días siguientes al ataque. Y en los meses posteriores, a partir de lo que llaman el invierno nuclear, porque las explosiones esas generarían una nube de polvo radiactivo, cubriendo el paso de los rayos del sol, descendería la temperatura y comenzarían, ante la falta de productividad de los campos, ¿no? Ante los campos helados, temperaturas glaciales, descenso de la producción de alimentos y hambrunas globales y las estimaciones más o menos 4.000 millones de personas muertas, casi prácticamente toda la humanidad, ¿sí? Muchachos. Y todavía en discusiones de tomado este pueblo, armas para Ucrania, Rusia con la destrucción, ataques a centrales eléctricas ahora, destrucción de la humanidad. Epa. Eh, ¿Qué se sabe del paradero Gorka Olavarría, de Zelensky? ¿Está en Polonia? ¿Está en Ucrania? Sinceramente, ni idea respecto a eso. Nunca he leído nada. Si en Ucrania o no, sí, no puedo responder esa pregunta, Gorka, mil disculpas. Ezequiel, el análisis está muy bueno. Me gusta que seas consecuente, pero ¿no sería mejor para vos decir las mismas tonterías que tus compañeros de la Deutsche Welle? Y para mí personalmente, Carlos, quizás sí, quizás en ese caso yo con un trabajo mucho mejor pago y en otra situación, pero personalmente no puedo. Yo no puedo, así como cometo errores en los análisis y puedo presentar visiones equivocadas y cualquier cosa, no puedo abandonar mis principios y presentar para unos un discurso, para otros otro. Por eso Deutsche Welle yo presento mi análisis de una manera, cuando me llaman de Telesur presento el mismo análisis, nunca me llamaron de RT, pero si me llamaran realizaría el mismo análisis. Yo realizo mis análisis realistas a partir de mis herramientas analíticas y de mis valores. ¿Cuáles mis valores? Bueno, los dichos recién. La paz,
en este caso, no generar una guerra mundial, la unidad latinoamericana, un mundo un poco más justo, nada del otro mundo. Otra gente puede, ¿sí? Presenta la palabra conveniente en el momento justo y así aparecen cargos mucho más encumbrados. Yo, sinceramente, no puedo, quizás a veces en contra de mis propios intereses personales. Pero bueno, ya un poco personal la charla, no quería para ese lado, Carlos, respondo simplemente a tu comentario. Bueno, ¿has pensado en entrevistarte con la base? Sí, José Luis, de hecho quería una entrevista con ¿qué cosas en negociación ahora? Quiero una entrevista con Ina, la ex RT, a Fino Genova. Todavía no respondió. Ojalá responda. Nosotros muy chiquititos como canal para una entrevista con ella, pero bueno. Y quería una entrevista también con Pablo Iglesias, pero realmente los encargados de prensa, súper complicado, que sí, que no, esto, lo otro. Al final como que abandoné la idea. Valero y Vistoletti son de lo mejor. Bueno, recuerden que este viernes, ya voy redondeando, vamos a realizar una charla con la genia de Carmen, en vivo, en estudio y directo de una al tema de la guerra, al tema de ella, esta vez sin paso por su historia personal. Ezequiel, ¿qué opinas de que RT y Sputnik son tendenciosos? Mi opinión respecto, Julieta, Eula, presentan la visión oficial de Rusia, como los medios occidentales presentan en este momento de polarización la visión la visión oficial de sus países. O cuando aparecen en poder de conglomerados mediáticos, bueno, presentan la visión de esos conglomerados mediáticos y de sus intereses, económicos. Nadie puede realizar una interpretación, una mirada de algo desde la absoluta objetividad, desde la absoluta neutralidad. La objetividad representa una falacia, la neutralidad representa una falacia, ¿sí? Primera lección de la carrera de comunicología o de ciencias de comunicación: todo mensaje siempre aparece desde un lugar, ¿sí? Presenta una perspectiva. Ahora, por eso entonces no pueden los buenos periodistas realizar buen periodismo, a pesar de su visión desde un lugar determinado, personal, social, nacional, de su medio de comunicación. No, los buenos periodistas pueden realizar buen periodismo, más allá de que todas las visiones con una perspectiva. La visión de ustedes sobre cualquier cosa, siempre la visión filtrada por sus categorías de pensamiento, sus historias, incluso hasta por el lenguaje mismo, si lo queremos en términos más semióticos de análisis del discurso. Bueno, claro que en el contexto de guerra, bueno, esa posibilidad del buen trabajo periodístico aparece cada vez más reducida, aparece cada vez más censura y la verdad, para mí también un concepto ficticio, la verdad representa una construcción social, pero más allá de eso, una vez más, podemos realizar buen trabajo de análisis, buen trabajo periodístico para los periodistas, yo no un periodista, yo un analista político, pero bueno, podemos realizar un análisis serio, fundamentado, pero claro, en un contexto de guerra cada vez más difícil. Y esos límites actuales a el trabajo periodístico de buena calidad los presenciamos en todos lados, ¿sí? Y cada vez más en el llamado mundo occidental. Así que yo no acompaño la línea editorial ni de CNN, ni de BBC, ni de Deutsche Welle, ni de RT, ni de Sputnik. Pero yo quiero, en nombre de la pluralidad de voces y porque me ayudan a mí a realizar mi análisis político, escuchando las distintas voces, quiero todos estos medios a disposición. En Europa eso desapareció con la prohibición de RT y en Rusia también con la prohibición de todos los medios occidentales, ¿sí? Bueno, es raro lo de INA. Bueno, una cuestión de INA. ¿Cuándo ganará la guerra Rusia? Todo parece indicar que la ganará, pero ¿cuándo? La inflación me mata. Sería bueno saber tu opinión. ¿Llevará años o meses? Yo
no aparezco tan seguro de lo de ganará la guerra Rusia, porque ¿cómo determinamos el significado hoy día de ganará la guerra uno u otro? Cuando el conflicto comenzó de una manera y ahora presenta una forma completamente distinta y ninguna de las partes aparece dispuesta a una negociación, a una concesión. Para mí difícilmente Ucrania pueda reconquistar el territorio perdido por completo y en ese caso comenzaría una respuesta nuclear de Rusia y para mí difícilmente Rusia pueda conquistar las cuatro, inicialmente dos, el Donbass, Donetsk y Lugansk y ahora dos provincias más con Zaporizhia y Gerson, difícilmente pueda conquistar esas provincias rápidamente, con lo cual lo de ganará uno, ganará el otro en este momento muy relativizado. Mientras tanto, más guerra, escalada nuclear y apuesta simplemente por salida militar. Ese es el problema de esta guerra. Bueno, gente, ¿dónde puedo ver RT? Porfa, ni idea. Yo tampoco puedo desde acá, no te puedo ayudar en eso. Sí, cierto que en los medios latinoamericanos aparecen muchas más voces, más pluralidad de voces en cuanto al conflicto, ¿sí? Uy, bueno, acá una teórica. Última, esta responde, Ezequiel, el estado de bienestar adormece la participación ciudadana, ¿te parece? Yo en España habla un tema y la gente parece que estás hablando de los osos polares que se van a extinguir. Uy, esa es una pregunta para una clase entera. El estado de bienestar, sí, hoy día parece muy, muy tocado, así que dos debates distintos. Uno, sí, el estado de bienestar en su auge desactivó la posibilidad de cambios revolucionarios en las sociedades europeas avanzadas. Por ejemplo, en Suecia, un debate muy interesante, eso, pero esto ya es una cosa debate sí, muy específico. Sí, el estado de bienestar en Suecia no cercenó la posibilidad de cambios sociales, socioeconómicos más profundos. Bueno, ese es un debate interesante. Otro debate, si la sociedad actual de pantallización, como la llaman algunos filósofos, de estupidización y de consumismo, si eso genera menos posibilidad de debate y ciudadanos más tontos, sí, sin dudas. Y aparecemos todos como víctimas de eso frente al telefonito todo el día como tontos. Por eso nada mejor que abandonar el telefonito por un rato y la lectura de un libro, la charla con un amigo o cualquier forma de relacionamiento social y de pensamiento crítico y de reflexión, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá por el día de hoy. Recuerden que ya solamente con la difusión del canal nos ayudan un montón. Queremos, en la medida de lo posible, contabilizar lo más rápido posible 20.000 suscriptores, así que si nos ayudan cada uno de ustedes con el envío de alguno de nuestros videos a amigos o amigas para generar difusión, nos ayudan un montón. Si nos quieren acompañar con las membresías, mucho mejor, en los precios de las membresías en América Latina, mucho más baratos que los precios ahí presentados en el video promocional, los precios de Europa y de Estados Unidos para las mismas membresías. Con todo lo que connotan las membresías, recuerden que vamos a realizar, de hecho el día 29, el 30, vamos a realizar la primera reunión con los miembros nivel 3, así una reunión como esta, pero no solamente con los comentarios, sino con video ustedes, una charla y estas mismas preguntas, ida y vuelta, en exclusiva para los miembros nivel 3 del canal. Los miembros nivel 2 pueden participar en la decisión de los próximos invitados o invitadas. De hecho, ellos determinaron la participación de Carmen Valero este viernes, recuerden eso también. Y bueno, eso, acompáñennos y ayúdennos como puedan, porque los espacios de pensamiento crítico representan muy, muy poquitos. Y bueno, y realizamos esto a pulmón mayormente, así que nos ayuden sencillamente con un poco de los costos de todo este esfuerzo, ¿sí? Gente, hasta la próxima, hasta el próximo viernes, todos invitados, todos y todas invitados e invitadas a la charla con Carmen Valero. Abrazo.